Pues fíjense ustedes, por más que nos están recomendando que la única medida de prevención que tenemos ante el COVID-19, hasta que todo esto se solucione, pase o se mitigue, solamente llegará cuando llegue el momento de que nos vacunen, pues la única solución que nos queda es mantener distancia de seguridad, sobre todo el lavado e higiene de manos, ponerse la mascarilla, evitar aglomeraciones y sobre todo pasar por este año con absoluto conocimiento y sentido común. Bien, estamos viendo todos los días en las noticias y después de cada fin de semana, lamentablemente en las noticias tanto nacionales como en muchas ocasiones también regionales, vemos que existe y sigue existiendo pues esa falta de civismo por parte de algunos jóvenes que no renuncian a hacer botellón pese a lo que estamos pasando y pese a que entendemos que deben de saber que tienen familia susceptible en un momento dado de poder enfermar de manera grave a cuenta de esta pandemia de coronavirus. Bien, para hablar de todo esto y de la problemática que se encuentra en la policía local en Valencia, tenemos a Jesús Santos. Bienvenido, Jesús, muy buenos días. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenos días. Pues es un placer verte de nuevo. Siempre un placer. Bueno, Jesús Santos, secretario general del sindicato SPPLB, de policías y bomberos, acciones sindicales desde Valencia, y también vigilantes de que todas las cosas transcurran después de cada servicio, durante los servicios, con la mayor naturalidad y la mayor normalidad posible, sin entrar en demasiado conflicto, pero en ocasiones es imposible, Jesús. Pues sí, la verdad que sí, porque es complicado. Muchas veces pues tratas con la gente y hay gente de todo en esta vida, ¿no? Y sobre todo gente insolidaria que, no es consciente de la situación y no tiene en cuenta que sus actos pues repercuten en los demás. Fíjate, parece un sinsentido el hecho de que al principio de toda esta pandemia no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo, por lo tanto íbamos un poco dando palos de ciego, como se suele decir, ¿no? No sabíamos muy bien qué hacer, si eran efectivas o no eran efectivas esas medidas, ¿no?, de seguridad que nos imponían. Incluso nos quedamos a pies juntillas todos en casa cuando se decidió decretar el estado de alarma y todo el mundo confinado. Parece que de repente se suavizan un poco las medidas, nos dejan salir a la calle, se reactiva esa actividad económica y sabiendo todo lo que sabemos, y la gente joven tonta no es, porque cuando quiere se informa de todo, saben a lo que se están enfrentando, ya no ellos, sino sus familias y la gente mayor de sus familias, y sin embargo no hay manera. Siempre encontráis algún botellón, esa problemática de cómo disolver esto, de cómo actuar en estas circunstancias. Es algo que no nos podemos explicar, pero ahí está. Sí, la verdad que por desgracia es así. Yo creo que es que la condición humana no es capaz de aguantar mucho tiempo una situación de tensión, ¿no?, de control que es necesario en la situación actual. Y al final, pues yo creo que, se relajan las medidas y el personal pues actúa como no debe, pese a saber, pues que no debe actuar así. Lo tenemos por desgracia con tantas situaciones que nos ha pasado de enfermedades, como con el tema de las drogas, o como el tema del SIDA, y sin embargo, o las enfermedades de transmisiones, sin embargo, pues muchas veces no se tiene en cuenta y todo va por el aire, ¿no? Y todo va por el aire, por desgracia. Bueno, os encontráis a menudo con situaciones de botellón, de personas en esta coyuntura pandémica, que digo yo, de COVID. ¿Os encontráis a menudo con esta problemática? Sí. ¿Encontráis a menudo con esta problemática? Sí, vamos a ver. Lo que pasa es que evidentemente no son situaciones comparables el botellón actual al botellón que había en una situación normal, ¿no?, antes de que estuviera la pandemia. Es evidente que no tiene nada que ver, o sea, la cantidad de botellón que hay no tiene nada que ver, es muchísimo menor, pero es que la situación es muchísimo más grave, es decir, las consecuencias son muchísimo más graves, porque no solamente se trata de lo ya aparejado al tema del botellón, como son las molestias, la suciedad, los orines, las peleas, todo eso, sino que se trata de, de que estamos en una situación de sanitaria gravísima, y más con el incremento de la incidencia que está habiendo después del verano, el repunte, y yo creo que eso debe ser la prioridad. Y entonces, aunque sea menor la cantidad de personas que existe, que están haciendo botellón, su repercusión es muchísimo mayor. Claro, es más peligroso hacerlo en este momento, en circunstancias normales, como estabas apuntando, Jesús, peleas, molestias a los vecinos, pero es que ahora pueden enfermar y contagiar esa enfermedad a los demás, y ahí es donde radica realmente la preocupación y el peligro. ¿Vosotros qué tenéis que hacer? ¿Qué hacéis cuando veis una situación de botellón y tenéis que acabar con esa situación? ¿A qué os enfrentáis? ¿Qué os encontráis? Sí, vamos a ver, la verdad que el tema del botellón es un problema difícil de atajar, ¿no?
Yo creo que ahora debería ser más sencillo porque, claro, la carga es mayor, ¿no? La carga de responsabilidad por parte de los ciudadanos debería ser mayor, ¿no? Y yo creo que con unas medidas más contundentes, un seguimiento más pertinaz del botellón, seguramente sería más efectivo, ¿no? Habría menos botellón del que hay, que no debería haber nada, obviamente, pero habría menos del que hay. Pero es que se están tomando medidas y las medidas para atajarlos pues no son las más adecuadas, es decir, no, es evidente, o sea, a ver, una de las consecuencias que tenemos con el botellón actual, por ejemplo, lo que era típico ahora en estas fechas, el botellón estudiantil. No hay botellón estudiantil. No hay, porque no hay estudiantes. Claro. O sea, las universidades, si uno se va por la Blasco Ibáñez o se va a cualquier centro universitario, están prácticamente vacías. Es decir, están haciendo mucha formación online, muy poquito presencial. Muchos estudiantes no han venido, no se han incorporado todavía, han venido de sus localidades de origen, ¿no? Que la universidad es un polo de atracción de las poblaciones o provincias limítrofes a Valencia o incluso del extranjero. Claro. Y eso nos está dando. Entonces, claro, el botellón que hay es un botellón más como consecuencia, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, es una opinión personal, es una consecuencia por todas las medidas como se están tomando, la dispersión, la falta o la excesiva información, yo creo que no acertada, la politización de la acción que se está realizando es una barbaridad. O sea, el ciudadano no sabe por dónde sabe por dónde tirar. Las reglas básicas las tiene, pero es que no sabe, porque cada día te la van cambiando. ¿Puedo fumar? ¿No puedo fumar? ¿Puedo? Claro, ¿puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Hasta qué hora puedo estar en un bar? Claro, porque ahora los restaurantes y los bares tienen que cerrar a la 1 de la madrugada, claro. Tienen que cerrar. Más allá de la 1, más allá de las 12 no pueden ni siquiera servir a más clientes. Claro. La gente joven que sale, que lleva tiempo confinada, ¿qué hace? Se junta en un parque y a veces pues se olvidan de las medidas de seguridad, se acercan, brindan, se quitan las mascarillas, claro. Y ahí es donde entráis vosotros. Por parte de la administración, cabría desear que se endurecieran, no sé, las sanciones a los jóvenes que hacen botellón para lograr que así, no sé, si a través de una denuncia, de cuando esto que dicen de cuando nos toca soltar el dinero, claro, a los ciudadanos. Yo creo que ahí estás dando la clave, Eva. Es decir, yo creo que ya no es una cuestión de la gravedad de las sanciones, sino de la eficacia de las sanciones. Se están tramitando muy pocas sanciones. Se están tramitando poquitas. Claro, o sea, se están tramitando muy pocas, o sea, con la cantidad que se interponen. Hay que tener en cuenta que la Policía Local de Valencia es una de las capitales de provincia, es una de las ciudades de toda España, la segunda, la tercera, pero hay que tener en cuenta que la densidad de población con respecto a Barcelona y a Madrid hay una diferencia importante, y es la tercera capital de España en número de denuncias, es decir, la tercera ciudad de España, pero con diferencia además de la cantidad de denuncias. Pero la eficacia de la medida se disuelve en el sentido de que no se cobra. Yo te voy a poner un ejemplo con esto, ¿no? Venga. El tema de las sanciones de tráfico, las multas de tráfico, cuando se ponían anteriormente, antes de que se cambiara la legislación, donde se te ponía una denuncia y valía 100 euros, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú podías recurrirlo, se paralizaba el expediente y la gente, pues bueno, pues lo recurría, se dilataba el expediente administrativo, entonces eso hacía que muchas veces esas denuncias se perdieran. Ahora, ¿qué ocurre con la denuncia de tráfico? Dice, sí, yo te pongo 100, no, te voy a poner 200. Pero si tú pagas la sanción, yo te descuento la mitad, 100 euros. ¿Eso qué lleva? Automáticamente que la mayoría de la gente paga porque no recurre y dice, claro. Ya, si lo tengo complicado. Exacto. Claro. Ahora, igual hasta luego me viene recargo, déjate, pago. Efectivamente. ¿No? Y el que sabe que ha cometido la infracción, que sabe qué tal, o el que hay gente que cuando tú sabes que te han denunciado, que tú consideras que no te deberían de haber denunciado, tú la vas a pelear muchas veces, aunque... Claro, si crees que es injustamente la han puesto, ¿no? De manera injusta, la peleas, aunque lo pierdas. ¿Ves? Claro. Pues eso ha conllevado que el pago de las denuncias, así como la tramitación o el cobro mediante el embargo de las cuentas bancarias, aunque fuera de... Es que antes te ponían una denuncia en Valencia y si tú vivías en Albacete no se tramitaba. No se tramitaba. Ahora ya sí. Ahora ya se tramita. De hecho, había una diferencia. Tener una denuncia interpuesta por la Guardia Civil, denuncia de tráfico, que iba a Hacienda y te iban a embargar la declaración de Hacienda, devolución, claro. Etcétera, a si te la ponían los ayuntamientos. Eso se corrigió. Entonces, eso ha conllevado que automáticamente pues la gente suele, la eficacia de la sanción, como suelen ser más, se suelen cobrar, pues aquí debería ser igual, y no lo es. Y no lo es. Claro, ese es el problema. Yo no sé si por decisión administrativa por parte de, pues la administración pública de aquí de Valencia, del organismo que depende en este caso Policía Local y bomberos, sindicato al que representas, Jesús, pero
entendemos que si queremos que se respeten las normas, parar esto de alguna manera hasta que tengamos una solución definitiva, que pasa porque la vacuna funcione, si se hacen efectivas esas denuncias, quiero decir, si se acaban cobrando y le tocas el bolsillo a la gente que no respeta las normas que nos benefician a todos, es la única manera de acabar con este problema, ¿no? Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo veo que como se dan mensajes de falsas expectativas. Hoy leía un artículo de Cavadas, ¿no? El doctor este que también es tendencia en Twitter. Es un máquina el tío, ¿no? De hecho, acertó en su predicción. Todo el mundo le llamó alarmista y el tío acertó. Y el tío, desde el conocimiento que tiene, como tiene muchos médicos, dicen que esto va para largo. Entonces, si la gente tuviera conciencia, porque ya parece que, bueno, pues igual, en fallas del año que viene salimos de fiesta. Claro. Es una putada, pero las fallas, pero es que el año que viene serán unas fallas diferentes. Seguirá siendo un verano diferente. Entonces, cuanto antes lo tengamos claro, antes asumiremos esas medidas porque de momento han venido para quedarse. Eso es. Entonces, la administración también, que siempre va a remolque de la sociedad, debería adaptarse. En el caso del botellón que nos ocupa, por ejemplo, otro de los fallos graves que tiene, aparte de la eficacia de la medida, el procedimiento. Es súper farragoso. Tienes que redactar... Sí, es súper farragoso a la hora de intervenir con el tema del botellón, ¿no? Tienes que redactar 3 actas, un acta de datos, una de sobre las circunstancias donde cómo se ha producido, luego tienes que otra acta sobre el tema de la remisión de las pruebas, porque tienes que recoger 3 botecitos de contraste de la bebida, o sea, una barbaridad. Luego esto todo es necesario para simplemente denunciar una situación que ya de por una sí persona que bebía visualmente está cometiendo una infracción. No se puede beber en la vía pública, no se puede mantener grupos tan numerosos y punto, y ya está, quiero decir. Sí, y además se hace muy complicado, porque tú fíjate que son situaciones donde hay un montón de gente que está de fiesta, que llegas tú como policía a aguar la fiesta, hombre, para desde luego, para beneficio de los vecinos, obviamente, que son los que han llamado. Pero a ellos les aguas la fiesta, y la reacción de ellos. Claro, y estás ahí en un acta farragosa, lento, a la hora de recabar datos, y todo se va alterando. Se va alterando. Y llega, sinceramente, llega el tonto de turno, el que va, eso no se puede ser porque habeas corpus, ¿no? Exactamente, ahora todo el mundo habeas corpus. Salen de habeas corpus por ahí y ya lo hemos liado. Entonces, claro, estás hablando de gente que está cachonda, está ahí y salte. Y de ser una acción administrativa se convierte al final en una acción reivindicativa por parte de quien quiere seguir bebiendo y bueno, con intención de sanción por parte vuestra. Sí, pero al final se convierte en un altercado, hay agresiones, hay detenciones y al final lo que debería ser un procedimiento rápido y normal acaba en, como el Rosario de la Aurora, ¿no? Estaba viendo el otro día la intervención, creo que fue durante este fin de semana de la Ertzaina, ¿no? Con el tema con el tema del botellón y que se convierte en aquello en el Rosario de la Aurora, ¿no? O con los Mossos también. O sea, que es una barbaridad. Es una barbaridad. A ver, yo me pongo en vuestra piel por un momento haciendo un ejercicio de empatía y digo, no sé yo si sería capaz de salir por la noche a trabajar a intentar disolver y controlar un botellón, por lo que pueda ocurrir, ¿no? Es que claro, muchas veces además te encuentras en desamparo realmente, y al fin y al cabo estás haciendo tu trabajo y si no nos dan herramientas y medidas y no hay un apoyo por parte de la administración y de forma clara y política para que esto con lo que haya que asumir, ¿no? Para que esto se pueda atender de la forma más eficaz, pues el servicio que se presta no es eficaz y continúa habiéndolo. No es eficaz y continúa habiéndolo, y por parte de los ciudadanos, cuando vemos imágenes como las que vemos a veces en televisión, y tú bien lo sabes, Jesús, mucha gente dice, ¿dónde está la policía? Claro. ¿Qué dónde está la policía que no viene, que no viene, que no se los lleva, que no disuelve toda esta cuestión? Pues aquí tenemos a la policía para que a partir de ahora vais a venir cada lunes a contarnos acciones y reivindicaciones que hacéis desde el sindicato, porque la única manera de que los ciudadanos os entiendan es que tengáis voz, y aquí en CV Radio tenéis micrófonos para poder contar lo que creáis conveniente. En este sentido, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no se hacen las cosas de otra manera? Pues aquí tenemos un ejemplo, porque a veces no se puede actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque el procedimiento en sí es farragosísimo, como comentabas. Sí, y claro, se actúa a lo mejor con menor personal, se podría hacer un servicio muchísimo más efectivo, y tiene que haber muchísimo más personal, porque las intervenciones son más complicadas, porque el procedimiento no ayuda, la situación no ayuda. Además es que, yo no sé, vamos a ver, si tú cierras el ocio nocturno,
¿cuál va a ser la consecuencia que va a ocurrir? Si tú lo cierras a la 1... La gente se va a quedar en la calle a beber. ¿Quién se acuesta a la 1? Un sábado, gente joven que al final tiene necesidad, porque los que vamos teniendo años ya te apañan, no te apetece, como cenas en casa ya ni sales. Y encima con la COVID te quedas en casa la mar de gusto. Efectivamente, ¿no? Y le pegas ahí el Netflix o lo que sea. Claro, y resulta que la gente joven va a salir a relacionarse. O sea, si tú a la 1 cierras, si no pones otro tipo de medidas, pues es lo que hay. La gente que se va a la calle. A la calle. Es verdad. Entonces, eso tenía que ir aparejado, pues no lo sé. Tampoco en una situación a lo mejor extrema, como estamos viendo en la actualidad, un repunte importante del tema de las infecciones, pues a lo mejor, oye, si la medida es cerrar antes el ocio para que no haya, de alguna manera, limitar este tipo de situaciones, pues tiene que ir aparejada con que en la calle no se puede estar. Claro. Oiga, mira, la calle, a no ser que vaya usted a trabajar, en la calle no se puede estar. ¿Y dónde voy? Pues oye, vaya usted donde le dé la gana. Pero en la calle no puede. Entonces, eso ya no haría falta ni botellón, no haría falta nada. A la 1 la gente se recoge a casa y el que no tenga justificación denuncia por el tema de por infracción a la ley sanitaria y se ha acabado. Pues como pasaba cuando nos confinaron, que debíamos de salir, entre comillas, con un salvoconducto por parte de la empresa para justificar que ibas a trabajar o que venías de trabajar y tenías que llevar ese papelito siempre. Quiero decir, si no se puede, en este momento no se puede. Mira, hemos leído hoy en prensa que se ha denunciado y se ha sancionado, se ha sancionado al dueño de un pub porque habían 40 personas este fin de semana en una fiesta, puerta cerrada parece ser, dentro de un pub. Estas cosas deberían de tener una sanción importante, porque realmente un sitio cerrado con gente que bebe y que no estás igual cuando llevas 3 copas que cuando estás sobrio y sereno. Claro. O sea, la exaltación de la amistad es algo que todos hemos vivido en mayor o menor medida. El que diga que no, miente. Y entonces, en este tipo de cosas, las sanciones deberían de endurecerse. Entiendo. Si el ocio está cerrado, como apuntabas, está cerrado. Claro. ¿Qué en la calle qué estás haciendo? Claro, ni en la calle ni en ningún sitio. O sea, te vas a tu casa, que es lo que toca en este momento. Claro, es que no hay... Vamos a ver, estamos hablando de una situación muy grave y transitoria. No pasa nada, pues cuando se levante la pandemia, pues lo celebraremos como buenos mediterráneos que somos y que nos gusta estar en la calle. Que no... Pero es que es una situación que, al final, saturamos los hospitales, generamos unas situaciones muy graves de atención y que la repercusión que tiene por la mala cabeza de mucha gente de que se saturen los hospitales, que gente que verdaderamente está enferma por otras cuestiones se le está retrasando y es una barbaridad, no se le está atendiendo de forma... Entonces, no sé, yo creo que aquí haría falta también un poco más de valentía política. Es decir, valentía política. Lo estamos viendo, es decir, se están viendo más interesados en la retribución política, en el interés político, en que mi grupo político sobresalga, porque de mi grupo político vive yo y mucha gente, y no se está haciendo para lo que están realmente, que son representantes del pueblo, que tienen que tomar medidas para el pueblo, y lo estamos viendo. Y la gente está harta de este tipo de situaciones. Y la policía, pues por la parte que nos toca, pues al final tenemos que bregar con ello en la calle, ¿no? Es verdad. Y es lo que tiene. Vosotros, a través del SPPLB, a través del sindicato, ponéis de manifiesto a vuestro concejal directo, a vuestro responsable directo, cuáles son vuestras necesidades y mantenéis reuniones periódicas con él, se os escucha y se está riendo, sonriendo Jesús a medida que le voy preguntando. La verdad que este concejal deja bastante que desear, lo digo claramente, y una persona me gusta hablar francamente. Nosotros hemos tenido con todos los concejales que hemos más o menos en comunicación, Sandra Gómez cuando estaba, Anaís Menguzato, este hombre la verdad que pues no sé, yo no sé, que es poco accesible, le gusta mantener la distancia. Sí que es verdad que se mantienen ahí una serie de reuniones desde un punto de vista formal, de mesas técnicas de policía, a lo mejor por cada mes y medio, 2 meses. Ahora durante todo el verano creo que pasado del anterior han pasado 2 meses sin reunirnos. Y lo peor de todo es que creo que escucha poco. Ya le dijimos que como la decisión que tomaba por el tema de la situación de la plantilla, que es gravísima también aparte de todo esto. Falta efectivos, por muchísimo, más que leemos en las noticias que se convocan. Se ha reducido un 20% la plantilla, La gente que se jubila se sustituye por gente nueva. No se repone. Prácticamente no se repone y falta un 20%, y aparte de la plantilla que queda es una plantilla muy envejecida, ¿vale? Pues ya me contarás con la que está cayendo. Y toman medidas que además le avisamos, como por ejemplo retirar la policía de barrio. La retiraron, digo, pero ¿cómo retira usted la policía de barrio? Es una barbaridad, es decir, vamos a ver. ¿Ahora? Sí, en esta situación donde, bueno, pues donde hay verdaderos problemas de convivencia y donde hay que estar controlando al personal en la calle, ¿no? Y retira la policía de barrio porque no tiene
hay otras prioridades en el ayuntamiento, se contrata personal para otro tipo de servicios y sin embargo para policía no se contrata. No sé por qué, yo no sé si este hombre tiene poco peso dentro del equipo de gobierno o no lo sé. O poca fe en la policía, en su labor. Entonces, yo no sé si hace falta personal. El ayuntamiento tiene superávit, como hace poco se vanagloriaban, ¿no? Que había 60 y tantos millones de superávit de euros, 60 y tantos millones de euros. Es mucho dinero. Y tiene falta de personal, no sé, contrata personal, porque es que tenemos un problema para atender esto de lo de Policía de Barrio y también lo del Botellón. La semana pasada mantuvimos una reunión con la presidenta de la Federación de Vecinos. Con María José Broseta, exactamente. El miércoles pasado. Y coincidíamos en la situación ellos en cuanto a sus quejas por el tema del Botellón y porque estaban muy disgustados con el tema de la retirada de la Policía de Barrio. Es una seguridad que tienen los vecinos. Y al final no han tenido más narices que volver a reactivarla otra vez. Han vuelto a poner a la Policía de Barrio, pero por ese movimiento, esos latigazos que va dando la política municipal y en concreto la de policía, con este señor al frente, en este movimiento se han perdido policías de barrio, porque al final, los policías que están desempeñando ese trabajo, me quita, me pone y después me voy a otro destino. Bueno, claro, exacto. No le da seguridad. Se asegura su porvenir, es que es normal. No se puede funcionar en una organización seria y consolidada como la policía, tomando decisiones de hoy para mañana. Es decir, vamos a ver, no entiendo nada. O sea, y la decisión más importante, que es incorporar personal, no se hace, ¿no? Lleváis años ya reivindicando que falta personal, que necesitáis más efectivos. Tengo que hacer una aclaración. Jesús Santos viene en representación de SPPLB, del Sindicato de Policías y Bomberos, de Policía Local y Bomberos de Valencia. Una de sus misiones y de sus cometidos es reivindicar lo que creen justo para el cuerpo de policía local. Y nosotros como medio de comunicación lo que hacemos es abrir el micro. Lo que sí que entendemos es que es cierto que llevamos mucho tiempo escuchando que faltan efectivos. Es decir, yo no entiendo de cómo hacéis y cómo se debe desarrollar vuestro trabajo, y creo que a lo mejor muchos de nuestros oyentes tampoco, pero sí que debemos de darle credibilidad a alguien que está en la calle, como es la Policía Local de Valencia, y que está viviendo este tipo de problemas. No es la primera vez que nos llega. No, esto es una constante. Yo no sé, yo entiendo que, bueno, por parte del actual gobierno, pues existe hay otras prioridades. Eso es evidente. O sea, no es una cuestión de que lo diga yo. Es una cuestión de que numéricamente es comprobable y constatable. Es decir, en el ayuntamiento se ha incrementado de personal más de unas 400 personas en otro tipo de servicios. En policía, habiendo causado por jubilaciones, como consecuencia de una nueva legislación que se aprobó en el 2018 a finales, se ha producido una reducción importante de jubilaciones de gente que se ha ido, ¿no? Pues no se incorpora a nadie. Es decir, y aquí, o sea, si en el ayuntamiento había personal y se han incrementado 400 personas a los que ya había, en el caso de policía a la falta que ya había, se han jubilado 200 y pico, casi 300 personas, y no ha venido nadie. O sea, creo que estamos en 300 y pico y han venido solo 70 personas en estos 6 años de gobierno que llevamos, ¿eh? ¿Esto en qué situación os deja a vosotros y por lo tanto, y por ende a los ciudadanos? Pues esto conlleva un retraso en las atenciones. El tema de la retirada de barrio, por ejemplo, que en su día que ahora han vuelto, pero ha vuelto muy light ya, muy reducida, porque lo que te comentaba, se ha perdido personal por el camino. Conlleva, por ejemplo, algo tan importante y tan sencillo como hacer un seguimiento de violencia de género. No es lo mismo hacer. Pues no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Tenemos un grupo especializado que hace un seguimiento directo de esas personas. Es un grupo al cual yo felicito y que está unos profesionales increíbles a los que personalmente he tenido la ocasión de trabajar por ello, ¿no? Por cuestiones, ¿no? Pero ese refuerzo en el día a día, a la hora de hacer seguimientos, se hace, por ejemplo, con la policía de barrio. No es lo mismo en patrulla que el policía de barrio que conoce esa calle, conoce ese barrio, conoce a los comercios, claro, y que puede hacer un seguimiento mucho más directo de este tipo de situaciones. Más eficaz. Y como eso, todo lo demás, es decir, comerciantes, y luego también en la atención de las reclamaciones que se dan por las llamadas al 092 por cualquier cuestión, claro, se retrasan. ¿Por qué? Porque existe una serie de prioridades y según el persona que tengo, yo tengo un coche que me está estacionando el vado para salir del garaje. Claro, si entran otro tipo de llamadas, eso se deja para el final. Claro, el ciudadano que se quiere ir a trabajar
y que se atiende su llamada 2 horas o 3 horas más tarde, pues imagínate cómo te lo encuentras. ¿Y quién llega allí? Pues el policía que, bueno, que no es que estuviera sentado en un banco, yo qué sé, fumando un cigarrito, no, es que estaba atendiendo otro tipo de servicios y se come todo el berrinche de ese personal. Y como eso, todo el resto de reclamaciones. Claro, eso os está quedando una temporada buenísima en los policías locales, encima de que todo lo que está ocurriendo. Y todavía queda todavía porque ahora hay una oposición que está en marcha, ha empezado ahora, pero es una oposición que tiene 8 pruebas, donde se presentan 1.600 personas. Han hecho solamente la primera, que todavía no ha salido ni siquiera el resultado, ¿vale? Estas personas se prevé que se incorporarán aproximadamente para antes del verano. Puede ser, pero se incorporarán, o sea, acabarán en la oposición. Cuando acabe la oposición tendrán que irse 6 meses a la Academia de Policía. Es decir, que lo que va a venir de alguna manera a solventar ese hueco que tenemos tan grave, vendrá efectivamente para marzo del 2022. Pues, y hasta entonces nadie. Imagínate. Pues os queda batalla por delante y os queda todavía reivindicación, pero sobre todo mucho trabajo. ¿En qué condiciones? Eso nos lo tendréis que contar lunes a lunes cuando vengáis por para que la ciudadanía sepa lo que hay. Exactamente, es que creo que es importante que los ciudadanos sepan por qué a veces se tarda en atender un servicio, un requerimiento que hacemos a la policía local para que vengan a asistirnos, como decíamos, simplemente para que nos retiren un coche y poder sacar el nuestro del garaje. ¿Por qué tardan? Por todas estas cosas. Es decir, todo tiene su porqué y su motivo. Este va a ser un espacio en el que vamos a acercar a la policía local y también a la labor de los bomberos. También estarán por aquí los bomberos. Exactamente, porque también echamos muchas veces mano de ellos porque son absolutamente necesarios. Ya que haríamos sin ellos. Ya no lo contarán. Pues sí, porque están mal, Están también ahí, ¿no? Con esta reivindicación. Jesús Santos, secretario general de Acción Sindical del SPPLB en Valencia, de Sindicato de Policías y Bomberos. El próximo lunes hablamos de más cosas, ¿de acuerdo? Venga, ya iremos anticipando cositas. Sí, estará muy interesante, ya lo veréis. Muy bien, pues el lunes que viene no se pierdan el arranque de semana con el SPPLB, con el Sindicato de Policías y Bomberos, de Policía Local y Bomberos de Valencia. Gracias, Jesús. Gracias, Eva.